Panorama Laboral MX presenta Criterios que cambian el juego, con Osiel Guerrero. ¿Qué tal? Bienvenidos a Criterios que cambian el juego, una edición de Panorama Laboral MX en donde comentamos las sentencias laborales más relevantes y el impacto que tienen para los empleadores en México. Te invitamos a que te suscribas al canal y a que nos sigas en las plataformas para poder estar al tanto de cada episodio que estamos compartiendo cada semana. En esta ocasión voy a platicarles de una sentencia que ha causado mucha polémica en el círculo laboral. Es una sentencia que ha traído un tema que regularmente no se trataba en los temas laborales, en los juzgados laborales o en las juntas de conciliación. Se trata de una sentencia que trae en el centro una posible indemnización por daño moral. Les voy a platicar, es una sentencia de amparo directo, es un expediente 643/2024 que resuelve el sexto tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito. Es una sentencia basada en un acto reclamado sobre un laudo de fecha 26 de marzo de 2024 que dicta la Junta Especial número 14 de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Esta sentencia se publicó desde el pasado mes de marzo, el día 20 de marzo de 2025 fue cuando se sesionó en el tribunal colegiado y su versión definitiva se publicó el 4 de abril de 2025. Pero ¿por qué hablamos hasta hoy de ella y por qué hoy consideramos que es una sentencia relevante? Es porque esta sentencia se convirtió en una tesis aislada, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, apenas el pasado 31 de octubre de 2025. Es una sentencia que deriva en una tesis aislada bajo el registro 2031-407, y aquí es importante recordar que en términos del artículo 218 de la Ley de Amparo, aquellas sentencias de los tribunales colegiados que tengan criterios relevantes precisamente se derivan en tesis aisladas, que es lo que ocurrió con esta sentencia, en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado precisamente que se trata de un tema relevante, de un criterio relevante, y por esa razón es que se convierte en una tesis aislada. ¿Cuál es la importancia de ello? Que se convierte en una resolución orientadora para cualquier autoridad y para cualquier tribunal que pueda resolver casos similares. En esta sentencia que se resolvió en este tribunal colegiado, se trata la historia un poco de una trabajadora del sector financiero y de seguros que dedicó aproximadamente 20 años a trabajar en esta empresa. Se habla que ingresó a trabajar desde septiembre de 1998, que de entrada fue contratada para trabajar por tiempo determinado, pero después de un tiempo la propia empresa le dio un contrato permanente que derivó entonces en toda esta relación laboral, como digo, por 20 años. Ella estuvo trabajando en el área de siniestros de este grupo del sector bancario y de seguros. Y bueno, pues después de estos 20 años, ella aduce un despido injustificado. La empresa, por su parte, como decimos, se trata de un grupo del sector financiero y de seguros, el cual durante estos 20 años realizó ciertas modificaciones a su denominación social. Sin embargo, lo cierto es que la trabajadora, a pesar de que su empleador cambió, como decíamos, de denominación social, ella siempre, durante los 20 años, permaneció dando los servicios a este grupo. Una situación importante y la cual empieza a darnos mayor contexto sobre este caso es que la trabajadora padeció y fue diagnosticada con cáncer de mama por ahí del año 2015-2016, lo que marcó un punto de vulnerabilidad clave en su trayectoria laboral. Ella fue sometida a un tratamiento oncológico y se reincorpora a trabajar posterior a este tratamiento por ahí del año 2016-2017.
y tras reincorporarse, ella reporta un acoso sexual por parte de su superior inmediato. La denuncia de este acoso se presenta en el año 2017. Es una denuncia que se presenta de manera interna ante los canales que para estos efectos tenía establecida la empresa. La empresa supone correr una investigación, un procedimiento interno y como solución al tema, según lo dicho por la trabajadora, es que la cambian de área. Este momento se convierte a la postre en una situación hostil, ella así lo denuncia en su escrito de demanda, porque esto le representó exclusión, disminución de responsabilidades y pérdida progresiva de funciones del año 2017 al 2018. Y es precisamente en el año 2018, por ahí del mes de noviembre, cuando un superior jerárquico le indica a esta trabajadora que por mal desempeño había sido incluida en un plan de prerretiro. Posteriormente, el 26 de noviembre, ella señala que el área de recursos humanos le presenta precisamente estos documentos de prerretiro y finiquito, lo cual ella se niega a firmar. Y finalmente, el 29 de noviembre, señala ella que frente a varios testigos, uno de sus jefes le indica que ha quedado prerretirada y le entrega un finiquito, incluso con una fecha anterior, que era la del día anterior. Ella, pues, con todo este contexto, prefiere y narra en el juicio que esto se trata de un despido injustificado bajo un contexto de una enfermedad grave, ya decíamos, el cáncer de mama, la discriminación, la cual ella sufrió luego de haber denunciado el acoso sexual, la vulnerabilidad que precisamente le representaba tener esta enfermedad, el tratamiento en el que estuvo sometida, las denuncias por acoso sexual que presentó y desde luego una presunta violencia de género. Esto es a grandes rasgos la historia de cómo ocurrió y como les decía, es un caso que llega al sexto tribunal colegiado en materia del trabajo del primer circuito, en donde la magistrada ponente, la licenciada Iliana Camarillo González, formula esta sentencia, la cual es votada por unanimidad en favor del proyecto. Esto es por los magistrados que integran este tribunal colegiado. El presidente es Eliseo Mauricio Barajas y la magistrada, la licenciada Sandra Verónica Camacho Cárdenas. Los tres magistrados aprueban este proyecto y vamos a detallar qué es lo que señala este proyecto. Ya decíamos, inicia todo con una demanda laboral por despido injustificado por ahí del año 2019. Esta demanda se presenta ante la Junta Especial número 14 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, que se demanda como cualquier reclamación de esta naturaleza. Ella reclamaba la reinstalación, el pago de salarios caídos, tiempo extraordinario, indemnizaciones, etcétera, pero además reclamaba el pago de una indemnización por daño moral, por acoso sexual, discriminación y trato digno. ¿Qué es lo que dice la empresa al contestar esta demanda? La empresa simple y sencillamente niega totalmente todos los hechos o la gran parte de los hechos que ella refiere en su demanda. La empresa afirma que de entrada nunca existió un despido, que las personas señaladas como jefes no laboraban para la empresa para la cual ella prestaba sus servicios, que ninguna reunión ocurrió como las que decíamos que ella señalaba y que en realidad nunca hubo acoso sexual ni discriminación, que la trabajadora además no había pertenecido a las demás empresas. Ya hablábamos que se trata de un grupo bancario de seguros, es decir, que está compuesto por varias empresas. Ellos decían, no existe unidad económica entre las empresas, ella exclusivamente trabajaba para una de las sociedades. Asimismo, ella, durante el desarrollo de este juicio laboral en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, presenta un incidente de seguro médico. Esto lo que se refiere es que ella solicitaba que no fuera dada de baja del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ya decíamos, ella tenía un padecimiento y un tratamiento bajo el cual estaba recibiéndolo por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social y que entonces la baja del instituto pues le iba a privar de este servicio. La Junta
Federal de Conciliación y Arbitraje en ese momento determinó como improcedente este incidente, ante lo cual ella presentó un amparo y este amparo le da la razón y entonces la reincorporan al sistema o al régimen del Instituto Mexicano del Seguro Social por ahí del mes de febrero de 2020. Ya hablábamos, este juicio inicia a principios de 2019 y entonces transcurren los años y es hasta marzo del 2024, 5 años tuvieron que transcurrir para que se resolviera este juicio, poco más, en la Junta de Conciliación y Arbitraje, y la Junta resuelve que efectivamente se acredita el despido, es decir, que sí hubo un despido injustificado, esto basado principalmente en un tema, basado en que la empresa no pudo acreditar la inexistencia del despido. Ya sabemos las cargas probatorias que en materia laboral exigen que sea el empleador quien tiene que probar la inexistencia del despido. Le ordenaba entonces la autoridad a la empresa demandada la reinstalación en el puesto en el que venía prestando sus servicios, le ordenaba el pago de salarios caídos, horas extras, etcétera, de las prestaciones que reclamaba, pero en particular, por lo que hace al daño moral, hacía una absolución. Es decir, la Junta decía, no hay derecho de cobrar una indemnización por daño moral, esto porque la Junta argumentaba que no era competente para poder resolver al respecto y además de que no existían pruebas suficientes para que se determinara esto. Luego de ello, entonces, la actora, la trabajadora, ante esta sentencia o laudo, presenta un amparo directo, que es este amparo que estamos analizando el día de hoy. Y en este amparo, el tribunal realiza un análisis profundo que abarca perspectiva de género, interseccionalidad, obligación reforzada de tutela judicial y la competencia de las juntas para conocer daño moral cuando éste deriva de la relación de trabajo. Voy a platicarles punto a punto cuáles son los análisis que realiza este tribunal colegiado y que, como digo, son muy relevantes para este nuevo paradigma de las relaciones laborales y de las nuevas reclamaciones que pueden presentarse en los tribunales laborales y cómo, como empleadores, debemos estar preparados para hacer frente a ellas. Primeramente, el tribunal colegiado señala que existieron violaciones procesales graves de la Junta. Señala que no aplicó la Junta una perspectiva de género, pese a que el caso presentaba elementos suficientes. Una trabajadora mujer, víctima de presunto acoso sexual, con cambios desfavorables posteriores a su denuncia. Señala entonces el colegiado que la circunstancia de que la demandada haya negado de manera breve y categórica tales hechos, tales como el despido, la supuesta discriminación, sin profundizar sobre ellos, robustece la verosimilitud de los hechos, es decir, presume que son ciertos. Además de que debió considerar que las personas físicas no presentaron su contestación de demanda. Esto porque la trabajadora demandó no solamente a la empresa para la cual prestaba sus servicios, sino a las demás empresas del grupo y además a personas físicas que supuestamente habían estado precisamente involucradas en el caso del abuso sexual. Entonces, el colegiado decía, en virtud de que estas personas físicas no comparecieron al juicio, no contestaron la demanda, tu junta de conciliación debes tener por cierto lo que está diciendo la trabajadora respecto a lo que se les imputa a estas personas físicas. Señala también el colegiado que la junta no analizó la situación desde un enfoque de vulnerabilidad. Ya decíamos, la trabajadora padecía de cáncer de mama, lo que agrega un componente de interseccionalidad. Omitió recabar pruebas de oficio. Esta parte es muy importante porque aun y cuando la Ley Federal del Trabajo permite y obliga a hacerlo cuando existan indicios de violencia o discriminación, se argumentaba que en este caso la Junta no se había llegado de pruebas de oficio, sino que se había limitado exclusivamente a la que las partes le habían hecho llegar. Asimismo, señalaba que se exigió a la actora una carga probatoria rígida, incompatible con los estándares constitucionales y convencionales aplicables en casos de violencia de género, y finalmente decía que la Junta incurrió en formalismos excesivos que derivaron en una violación
al derecho de acceso al ajuste. Como segundo punto, decía el colegiado o analiza el colegiado la perspectiva de género y la interseccionalidad. Aquí en esta parte el colegiado enfatiza que la autoridad debe reconstruir el contexto completo y no limitarse al análisis aislado de las pruebas. Además, señala que debe considerar el impacto diferenciado que una enfermedad oncológica tiene en el empleo y cómo puede agravar la vulnerabilidad frente a actos de hostilidad. Además, otra parte que considero relevante es que señala que debe evitar cualquier estereotipo que desacredite la voz de denunciante y señala como un ejemplo cuando la trabajadora en su demanda señala que ocurrieron ciertos acontecimientos, ciertos actos de acoso, etcétera, y que la Junta de Conciliación, al resolver sobre ello, manifestó que se trataron solo de manifestaciones unilaterales. Y esto el colegiado dice, no puedes realizar estereotipos de esta manera, no puedes disminuir, no puedes invisibilizar lo que la trabajadora, la actora te está diciendo. Otro de los puntos que analizó el colegiado es la competencia para conocer del daño moral por parte de las autoridades laborales. En este caso, de la Junta de Conciliación, pero lo equivalente sería ahora con los tribunales laborales. Y aquí es la parte más importante que considero de esto que va a cambiar radicalmente los casos que en los siguientes meses, años veamos en los tribunales laborales. Señala el colegiado que la Junta erró al considerar que carecía de facultades para resolver sobre el daño moral, que cuando el daño moral deriva de hechos vinculados a la relación de trabajo, entonces la autoridad laboral sí es competente, sin necesidad de acudir a la vía civil, como anteriormente o históricamente se ha conocido. Regularmente cuando recibíamos una demanda y en la demanda advertíamos alguna reclamación de esta naturaleza, como una indemnización por daño moral, de inmediato la desacreditábamos porque decíamos, esto no es la vía en su caso será un juzgado civil. Y la verdad es que en la mayor parte de las veces no prosperaba. Sin embargo, ahora lo que dice este tribunal es, no, tu autoridad laboral sí eres competente para resolver sobre daño moral si esto está relacionado precisamente con un hecho derivado de la relación laboral. Y habla además del principio de la reparación integral, que este principio de reparación integral lo encontramos principalmente en la Ley General de Víctimas que tenemos en México y que aquí nos explica cómo se debe de llevar a cabo una reparación integral de un daño. En casos como este, dice el colegiado, la autoridad laboral puede ordenar indemnización por daño moral, medidas de no repetición, medidas de satisfacción, revisión de protocolos internos y capacitación obligatoria. Es decir, todo esto podría llegar a cubrir una reparación integral de los hechos que ocurrieron. Otro de los puntos que analiza es la afectación de derechos fundamentales y la responsabilidad patronal. Este análisis que realiza el colegiado en esta parte señala que la forma en que la empresa manejó esta denuncia de acoso, que ya decíamos, la cambiaron de área, no se hizo una investigación completa, profunda, profesional, que posteriormente hubo hostilidad, etcétera, pues señala al colegiado que esto ya genera indicios suficientes de violencia laboral. Asimismo, señala que la separación, esta que le hicieron conocida como prerretiro, que era una forma de decirle a su salida, pues puede constituir precisamente un acto discriminatorio. Y finalmente señala que la Junta omite valorar el nexo causal entre el acoso denunciado, el deterioro del ambiente laboral y el despido. Es decir, que la autoridad laboral debe valorar el nexo causal que existe entre una denuncia que presenta un trabajador, un ambiente laboral que se genera o provoca por la presentación de esta denuncia y en su caso, si esto se llega a derivar en un despido. Y por lo tanto, el tribunal colegiado entonces concede el amparo y ordena a la autoridad laboral anular esta resolución que había dictado, dejarla sin efectos y volver a realizar un análisis sobre
este tema de la indemnización por daño moral. Habla de que se debe reponer el procedimiento, se debe admitir y resolver un incidente de sustitución patronal que había quedado pendiente de resolver, que precisamente la trabajadora había planteado, en donde lo que busca es que se le reconozca que fue empleada de todas las empresas del grupo. Sobre todo, lo que se busca con esto es establecer la responsabilidad solidaria de todas las sociedades que pertenecen al grupo de empresas. Asimismo, se ordena que se investiguen las violaciones de derechos humanos. Señala el colegiado que la Junta deberá investigar exhaustivamente las posibles violencias de género y los actos discriminatorios por condición de salud. Y debe hacerlo mediante el requerimiento a las codemandadas de todas las pruebas administrativas que tengan y recabar de oficio todas las pruebas necesarias para esclarecer la verdad. Es decir, otra vez, la carga de la prueba la recae en el empleador y dice el colegiado, tu junta tienes que o recabar de oficio o solicitarle a la parte demandada todas estas pruebas. Y entonces, que resuelto todo esto, dicte una nueva sentencia o laudo en donde deberá reiterar todo aquello que quedó firme. Ya decíamos, quedaría firme que efectivamente hubo un despido injustificado, que vendría una reinstalación, pago de indemnizaciones, etcétera, y que deberá resolver nuevamente con libertad de jurisdicción respecto a la responsabilidad solidaria, si se da o no, es decir, si todas las empresas del grupo son responsables solidarias o no, cuáles sí, cuáles no. También deberá resolver sobre o pronunciarse sobre la violencia de género y el daño moral, siempre y cuando haya concluido esta investigación. Y además deberá establecer, en su caso, medidas reparatorias con efecto disuasorio y estándares normativos de referencia. Es decir, el tribunal colegiado no solamente está corrigiendo el tema de la competencia, no solamente le está diciendo a la autoridad laboral si eres competente, sino que profundiza en cómo debe repararse el daño. Ya hablábamos de esta reparación integral del daño. Para ello, retoma criterios de la Suprema Corte, para recordar que además la indemnización del juzgador puede y debe imponer medidas con efecto disuasorio para que la persona o entidad que discriminó no repita esa conducta en el futuro. Y habla que con base en el artículo 1 constitucional, la autoridad laboral debe prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a derechos humanos, lo que incluye garantizar la no repetición, resarcir las afectaciones a la víctima y valorar si procede ordenar medidas de satisfacción, disculpas, cambios organizacionales, capacitación, ajustes de política interna, etc. Bueno, pues para aterrizar estos estándares, el tribunal colegiado además se apoya en diversas fuentes normativas. Ya hablábamos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde luego de la Ley Federal del Trabajo, ya hablábamos de la Ley General de Víctimas, pero además habla aquí de documentos, y aquí esta parte también me parece muy relevante. Se destaca que la empleadora, en este caso ya decíamos este grupo del sector de los seguros, de los bancos, pertenece a un grupo financiero internacional, señala el tribunal colegiado, y que como hecho notorio, este grupo está adherido al Código Global de Conducta del Mercado Cambiario a través de una circular 22/2017 del Banco de México. Señala que este código exige altos estándares de ética, integridad, cultura de cumplimiento, canales de denuncia y sanción de conductas inaceptables, especialmente para directivos y personal de alto nivel. Señala que la responsable lo debe tomar en cuenta para verificar su cumplimiento y resolver en consecuencia. Además, también aquí me llama la atención porque trae a colación la NOM 035 STPS 2018, que lo cierto es que esta NOM se publicó el 23 de octubre de 2018 y en realidad, basado en un artículo transitorio de esta NOM, esta norma oficial mexicana entró en vigor un año después. Si nos vamos a las fechas, ya decíamos, recordemos que el despido o supuesto despido se da a finales del año 2018, es decir, en el mes de noviembre. ¿Qué quiere decir esto? Que para esas fechas
En realidad, esta norma oficial mexicana no era válida aún no era vigente. No obstante ello, el tribunal colegiado habla de que el empleador tenía la obligación de cumplir con esta norma oficial mexicana y que debía identificar y prevenir factores de riesgo psicosocial, prevenir la violencia laboral, contar con políticas y canales de queja, practicar evaluaciones médicas y psicológicas, etcétera, etcétera. Asimismo, otro de los puntos que trae este análisis de parte del tribunal colegiado habla sobre una reforma que tuvo la Ley Federal del Trabajo en el mes de mayo del 2019. Esta es una reforma que hablaba también o que actualmente señala la ley que todos los empleadores tienen la obligación de contar con un protocolo que prevenga, atienda y erradique la violencia laboral. Otro punto importante, ¿no? Aquí también ya decíamos, si el despido ocurrió en 2018 y esta reforma viene en mayo de 2019, parece un tanto ilógico que el tribunal colegiado señale que este protocolo debía haberse implementado en este caso en particular. No obstante ello, o además de ello, refiere a un modelo de protocolo que publica la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Sin embargo, este modelo de protocolo se publicó en el año 2020. Entonces, tampoco cuadra que el colegiado refiera sobre este modelo de protocolo cuando el hecho del que estamos hablando ocurrió en 2018 o incluso venía ocurriendo meses antes. Sin embargo, es interesante que tomemos todo esto para nuestras empresas y que veamos cómo las autoridades judiciales van a poder estar relacionando este tipo de puntos con los hechos que ocurran en nuestra organización. Bueno, pues a partir de todo esto, entonces el tribunal concluye que la Junta debía investigar de oficio, que debía juzgar con perspectiva de género y finalmente pues establece que la actuación de la Junta fue inconstitucional y contraria a los estándares reforzados de protección en casos de violencia de género. Concluye que el daño material sí es materia laboral cuando está ligado al vínculo de trabajo y a violaciones de derechos humanos en el empleo. Señala textualmente esta resolución de parte del tribunal colegiado que ante la existencia de actos violatorios de derechos fundamentales, dicha autoridad debió tomar las medidas pertinentes para prevenir, sancionar y en su caso garantizar su no repetición, o bien resarcir por la afectación que hubieran causado a la actora. Que si bien han sido criterios de los órganos del Poder Judicial de la Federación que la vía adecuada para exigir el reclamo del daño moral es la civil, sin embargo, se considera que pueden existir casos de excepción tratándose de actos discriminatorios, como los que se expusieron en el juicio laboral en que se emitió la resolución impugnada, para que en la misma pieza de autos pueda resolverse sobre dicha prestación, a fin de evitar imponer cargas excesivas al interesado. Y bueno, pues con esto concluyo lo señalado en esta sentencia, que insisto, es algo muy novedoso, muy relevante. Tenemos que tener cuidado en nuestras empresas cuando tengamos casos similares relacionados. Finalmente, les comparto algunas de las recomendaciones que he enlistado y que creo que debemos implementar en nuestros centros de trabajo para protegernos frente a casos que puedan llegar a ocurrir de esta naturaleza. Los puntos o lecciones que quiero compartir con ustedes es que, número uno, pues el daño moral sí puede reclamarse en la vía laboral, ¿no? Ya parece con esto muy claro que la sentencia confirma que el daño moral derivado de la relación de trabajo sí es materia laboral. Ya no basta con decir esto no es la vía, vete por la vía civil y evitar con ello las excepciones que podemos plantear en un juicio. ¿Cuál es la implicación para los empleadores? Pues que los riesgos laborales ya no se limitan a indemnizaciones, salarios caídos, prestaciones, sino que ahora pueden venir indemnizaciones con carácter persuatorio, como lo decíamos, carácter reparatorio y persuasivo, como lo señala esta sentencia. Número dos, que como empresas debemos activar protocolos y actuar inmediatamente ante denuncias. Acá el tribunal fue claro, ignorar una denuncia o solucionarla sin investigar, por ejemplo el caso que fue moviendo a la trabajadora a otro puesto de trabajo, puede constituir violencia laboral y ser indicio de daño moral.
Entonces, ¿cuál es la recomendación? Tener protocolos internos, contar con comités imparciales y darle vida a estos protocolos y comités. Ya decíamos, la Ley Federal del Trabajo hoy en día obliga a que los empleadores contemos con este protocolo, y este protocolo precisamente nos habla de cómo debemos conformar estos comités, las personas que deben estar integradas, la capacitación que deben tener, etcétera. Entonces, nosotros como empleadores sí somos los responsables y los obligados a que esto tenga vida. No solamente es contar con el protocolo y tenerlo en el cajón para el día que venga la Secretaría del Trabajo y nos haga una inspección. La parte importante es darle vida a este protocolo, a estos comités, capacitar a nuestro personal en situaciones de esta naturaleza, y que de esta manera, cuando llegue a presentarse el caso, si es que así sucede, sepamos cómo actuar, sepamos cómo afrontar, y entonces sepamos proteger los intereses de la empresa. Un otro punto que creo aquí relevante también es que se exige perspectiva de género e interseccionalidad. Mucho ojo cuando suceden este tipo de casos, este tipo de denuncias en donde, pues de entrada la persona denunciante es mujer, ya nos hablaba el tribunal colegiado. Cuando existe alguna enfermedad grave o condición de vulnerabilidad, como fue este caso en donde la trabajadora padece cáncer de mama. Y otro punto importante, la documentación corporativa puede volverse en contra o a favor. Ya veíamos este caso de cómo un código global de conducta del sector financiero finalmente es incluso invocado por este tribunal colegiado diciendo: tu institución debes cumplir con este código, el cual tú mismo te adheriste. Entonces, pues hacer este análisis de todos los documentos a los cuales nos adherimos, firmamos por o relacionados con el sector en el cual prestamos nuestros servicios o vendemos nuestros productos. Y bueno, pues se abre la puerta a medidas de no repetición y cambios organizacionales, que recomendamos capacitaciones obligatorias, revisiones de protocolo, medidas organizacionales para prevenir violencia laboral, medidas de satisfacción, cambios estructurales. Entonces, pues, ¿qué recomendamos? Preparar un paquete de políticas, protocolos, evidencias de capacitación y mecanismos disciplinarios. En sí, la recomendación es: documentemos todo lo que estamos haciendo, todos los esfuerzos que realizamos en esta materia, porque esto será lo que nos ayude a cumplir el día de mañana. Y con esto, pues cerramos el capítulo de esta semana. Les agradecemos mucho su atención y, como siempre, los invitamos a que estén pendientes cada semana del capítulo que publicamos en Criterios que Cambian el Juego. Ya saben los métodos para contactarnos: mi correo electrónico personal, ociel.guerrero@vegaguerrero.com. Cualquier situación relacionada con esto que hemos platicado el día de hoy, si quieres que te comparta la versión pública de esta sentencia o cualquier situación que podamos intercambiar. Muchas gracias. Los invitamos a que nos sigan y nos vemos en la próxima. Hasta luego.